La cena del Club de los 13, leyenda de Guanajuato. El cuadro que se presentó a mi vista es para congelar la sangre en las venas y enmudecer al más valiente. Un gran salón escasamente iluminado por la luz de un candil que hay al centro de una mesa larga, alrededor de la cual se ven 13 comensales, que son 13 cadáveres. Todavía sobre la mesa pueden verse restos de viandas y vasos de vino que fueron apurados parcialmente. 13 cuerpos yacentes, dando la impresión de que fueron víctimas de un sueño profundo, provocado quizá por haber ingerido un activo veneno. 13 caballeros. Esto se deduce de su indumentaria. Encontraron la muerte simultáneamente mientras cenaban, y cada uno dio cuenta con su vida, así de repente quedando casi todos en igual postura, sentados y con la mitad superior del cuerpo sobre la mesa. Los criados uniformados de librea también estaban sin vida, caídos en diferentes sitios de la sala, y cerca de ellos las copas rotas que cayeron de una charola de plata, o bien algún manjar que no alcanzaron a servir. Esto fue lo que vi al entrar al gran salón donde se reunía el Club de los 13, como se llamó el grupo de 13 caballeros españoles venidos de la península, poco después que don Antonio de Obregón y Alcocer, primer conde de la Valenciana, descubriera la rica veta que hizo famosa su mina en el mundo entero. Fui a este sitio por invitación de un agente secreto de la policía, quien había recibido órdenes de sorprender al grupo cuando se hallara precisamente en ese lugar, a donde acudían para ponerse de acuerdo en los planes que seguirían para asaltar la casa del conde. Éramos en total unos 6, el alguacil mayor aludido, 4 corchetes y yo, que iba atraído por la curiosidad y la aventura. «Llegamos tarde. Alguien se nos adelantó», dijo el enviado del inspector. «Todos están sin vida, con toda seguridad envenenados». Ahí mismo se levantó un acta de los hechos, y volvimos por el túnel secreto que va de la mina de Rayas a la casa que fuera del noble español, y donde se asegura que está oculta una gran parte de las enormes cantidades de oro y plata que ya no alcanzó a sacar el conde. Aquellos 13 conspiraban contra él, no obstante que se hacían pasar por sus amigos. Su muerte quedó en el más completo misterio. Jamás se supo quién fue el que puso el veneno en las viandas que solo empezaron a tomar. Esa noche fue, pues, su última cena. Espejos embrujados. En el mundo esotérico y paranormal tenemos una cierta fascinación por los espejos, no por el objeto en sí, sino más por sus cualidades relacionadas con lo oculto y el más allá. En la antigua China contaban con una visión muy específica de los espejos, conocidos como reflejos del más allá, donde la creencia que detrás de cada espejo existe un universo alternativo plagado de criaturas. Los espejos eran considerados portales abiertos al mismo tiempo, permitiendo que los seres de ambos lados cruzaran con total libertad. En otras culturas se cree que los espejos tienen el poder de capturar las almas. En la cultura serbocroata, los espejos eran enterrados a menudo con los muertos para atrapar el alma del difunto y así evitar que se desviara de su camino al más allá. En otras culturas incluso cubren los espejos durante el sueño o enfermedad para evitar que las almas queden atrapadas en ellas, abandonando el cuerpo por completo. Uno de los casos más conocidos relacionados con espejos embrujados es el de una pareja londinense que cogió un espejo de la basura y se lo llevó a su piso. Ambos comenzaron a experimentar extraños dolores, depresión y en algunas ocasiones reportaron profundos arañazos en su cuerpo. En lugar de tirar el espejo, la pareja optó por vender el espejo en eBay. Entre los frecuentes encuentros fantasmales en los espejos, los más conocidos son las sombras. Las misteriosas sombras son normalmente masas oscuras, en ocasiones de forma humanoide, aparentemente formados por un material estático denso. A diferencia de los fantasmas tradicionales, la luz ni siquiera puede atravesar por su composición densa. Por esa razón,
Algunos ni los clasifican como verdaderos fantasmas debido a estas características únicas. Muchas historias que involucran la aparición de estas misteriosas sombras también empiezan con un avistamiento en un espejo. En el caso de las apariciones en los espejos, los escépticos creen que la baja autoestima, depresión, ansiedad u otros trastornos psicológicos, al ver un reflejo en el espejo, evoca una fuerte respuesta emocional. Pero lo que no tiene respuesta es para todas aquellas personas que han afirmado observar una espesa niebla o han experimentado ciertos síntomas después de haber comprado un antiguo espejo. Pero a lo que no tiene respuesta es para todas aquellas personas que han afirmado observar una espesa niebla o han experimentado ciertos síntomas después de haber comprado un antiguo espejo. Plazuela de Carcamanes. Hace más de siglo y medio que vinieron a establecerse a esta ciudad dos hermanos extranjeros procedentes de Europa, según se decía por aquel entonces. Su apellido Carcamán fue degenerado en los Carcamanes para referirse a ambos. Su ocupación de comerciantes pronto los hizo muy populares. La casa en que vivieron aún puede verse al fondo, a la izquierda de la llamada Plazuela de San José, por su proximidad al templo de este nombre. Es una casa de 3 pisos, de la cual los hermanos ocuparon el entresuelo. La vida transcurría tranquila y bonacible para los hermanos, pero un mal día, al amanecer la mañana del 2 de junio de 1803, corrió como reguero de pólvora la noticia de que los vecinos habían encontrado los cuerpos yertos de los hermanos Carcamanes, y cuentan que cuando entraron a la casa que se hallaba abierta, el cuadro que se ofrecía a su vista era horrible, trágico y espeluznante. Un doble asesinato por robarlos. Fue la primera hipótesis que se formó en torno a su inesperada muerte. Sin embargo, la realidad fue otra. Una joven tan bella como frívola que ahí vivía fue hallada también con una tremenda herida en medio del corazón esa misma mañana del 2 de junio. El lector podrá dilucidar que la frívola doncella sostenía relaciones amorosas con los dos hermanos, Arturo y Nicolás. El primero, poseído de profunda cólera, esperó a que llegara el segundo, y como acontece en esos casos, ni el parentesco ni la vida en común a través de los años fueron obstáculo para que ocurriera la terrible desgracia. En ciega e iracunda pelea se trabaron los Carcamanes, de la cual quedó tendido Nicolás, y Arturo, a pesar de hallarse muy mal herido, apoyándose en la pared con las manos ensangrentadas, llegó hasta donde vivía la infiel, y en su propio lecho le quitó la vida, volviéndose luego a su casa, donde se quitó la vida con la misma arma homicida. Cuando las autoridades intervinieron y se corrieron los trámites de rigor, el cuerpo de Nicolás fue inhumado en el que es templo de San Francisco, y Arturo en el panteón de San Sebastián. Y cuenta la leyenda que por ese rumbo de San José, a la casa de los Carcamanes, 3 espectros hacen el recorrido. Apenas cae la noche, hasta la madrugada, lamentando su suerte y llorando su castigo. La bruja y el fantasma. Sir Walter Scott. El 8 de noviembre de 1576, Elizabeth Dunlop fue acusada de brujería y con la circunstancia agravante de maltratar a la gente con sus encantamientos. Las respuestas que dio en los interrogatorios que le hicieron los jueces tuvieron el siguiente carácter. Cuando se le preguntó qué arte utilizaba para decirle a las personas dónde se encontraban objetos perdidos o para profetizar enfermedades, contestó que ella no tenía ningún conocimiento ni ciencia en esa materia, pero que cuando alguien le preguntaba acerca de estas cuestiones, utilizaba a Tom Reid, que había fallecido en la guerra en 1547, el cual resolvía cualquier problema que ella le planteara.
Lo describió como un hombre de edad avanzada, muy respetable, con una larga barba blanca y vistiendo una enorme gabardina gris en conjunto con un sombrero negro y una varita blanca que siempre sostenía en la mano. Al interrogarla acerca de su primera entrevista con aquel misterioso hombre, Elizabeth Dunlop dio una explicación patética de los desastres que la aquejaban y de cómo esa suerte había logrado la coincidencia necesaria para que se conocieran. Caminaba para llevar a pastar las vacas, llorando amargamente, pues se le había muerto una. Esto sumado a que su marido y su hijo estaban gravemente enfermos. Ella misma estaba debilitada, pues acababa de parir. Fue en esa ocasión en que se encontró por primera vez con Tom Reid. «Elizabeth», dijo la aparición, «¿por qué te angustias y lloras tanto por cosas terrenales?» «¿Es que no son razones suficientes como para estar desconsolada?», le respondió Elizabeth. «Mi marido y mi hijo están a punto de morir. ¿Y acaso yo mismo fallezca? ¿Y acaso yo misma fallezca?» «Elizabeth», dijo en torno de advertencia el espíritu, «has hecho enojar a Dios por pedirle demasiadas cosas. Es recomendable que estés en paz con Él. Tengo que decirte que tu hijo morirá antes de que llegues a tu casa. 2 vacas más morirán también, pero tu marido se recobrará y se pondrá fuerte y sano». La mujer se sintió un poco reconfortada al enterarse de que su hombre lograría sobrevivir a la desgracia, pero un sentimiento de terror la invadió cuando vio alejarse a su fantasmal consejero y pasar por el agujero del muro del jardín, demasiado pequeño como para que un hombre vivo pudiera entrar por él. La segunda ocasión en que lo vio, él le dijo claramente cuál era su intención, y le prometió que si renegaba de la cristiandad y la fe recibida en el bautismo, la colmaría de objetos bellos y le daría todo lo que quisiera. Ella contestó que prefería morir masacrada bajo las patas de los caballos antes que renegar de la gracia divina. Se conformaría con recibir el consejo del fantasma en asuntos menores. El espíritu se marchó enojado. Después se le apareció en su hogar en pleno mediodía, cuando ella y su marido convivían con 3 sastres del pueblo. Sin embargo, nadie, excepto ella, percibía el fantasma del viejo guerrero. El espectro llamó a la mujer hasta un extremo de la casa para mostrarle la imagen de un grupo de 8 mujeres y 4 hombres. Los espíritus la saludaron y le dijeron: «Bienvenida seas, Elizabeth Dunlop. ¿Vendrás con nosotros?» Pero ella, siguiendo las instrucciones del viejo fantasma, se mantuvo callada. Esas personas comenzaron a hablar en una lengua extraña, diabólica, y al poco rato se fueron, dando unos aullidos repugnantes. Tom Reid le explicó que aquellos eran los seres buenos, que habitaban en el país de los duendes, y que le estaban invitando a unirse a su corte. Elizabeth respondió que tenía que pensar bien las cosas, pues todo era muy raro. «¿Acaso no me veo yo saludable, bien vestido y alimentado?», preguntó el espíritu. «Sí», le dijo ella, pero debía reflexionar en que existía una obligación con su marido y los otros hijos que le quedaban. «Si ese es tu sentir, pocos beneficios tendrás de mí», amenazó el espíritu. Elizabeth Dunlop afirmó a la corte que el fantasma de Tom Reid la visitaba con frecuencia en su casa, y en todas partes, ayudándola con sus consejos. Si alguien la consultaba acerca de la enfermedad de otras personas o del ganado, o de cómo recuperar objetos perdidos o robados, ella se lo preguntaba a Tom Reid, y éste le daba la respuesta exacta. También le enseñó cómo observar los efectos de los ungüentos que le daba para presagiar la recuperación o la muerte de los pacientes que la visitaban. Elizabeth dijo que el fantasma le daba hierbas de su propia mano, con las que pudo curar a algunos niños, los cuales estaban destinados a fallecer. Asimismo, salvó a una doncella, cuya enfermedad la hacía desmayarse 6 o 7 veces al día, pues Tom Reid le había dicho que era la sangre fría que le llegaba al corazón, y le preparó un bálsamo especial con mandrágora, belladona, nuez moscada, alas de murciélago y colas de rata. Con ese asqueroso brebaje se recuperó por completo, pero otra señora que tenía gangrena en la pierna no se salvaría. Tom Reid había dicho que no se podía hacer nada por ella,
pues la médula del hueso estaba muerta y la sangre corrompida. No había hechizo para ese mal, excepto un pacto con el diablo, pero eso tenía que hacerlo ella misma. Él no podía hacer nada. Todas esas consideraciones nos hacen pensar en el buen juicio del fantasma. Cuando dictaminaban algo sobre los objetos robados, se pudieran encontrar o no, siempre aseguraba una buena reputación a la profetisa Elizabeth Dunlop. La gente la buscaba para preguntarle todo tipo de cosas y pedirle raros medicamentos que ella debía preparar a medianoche, y algunos a la luz de la luna llena, en el cementerio. Así creció su fama, hasta que la ley puso su dura mirada sobre ella. Fue sometida a crueles tormentos para que diera más detalles sobre su demoníaca relación con el espíritu. Elizabeth solo atinaba a decir que mientras vivió, Tom Reid fue conocido en esta tierra como el mayordomo del señor Blair, y después como valiente guerrero. Falleció en una batalla por salvar a su país. Esto lo sabía de cierto, pues Tom Reid le había dado recados para sus hijos y otros parientes, junto con pruebas incuestionables, para que ellos supieran que él, desde el más allá, la mandaba con los mensajes para que se redimieran ante la fuerza de Dios. Elizabeth dijo que el espíritu siempre se comportó de forma correcta, salvo al insistir en que la acompañara al país de los duendes. Les confió que el fantasma se paseaba por sitios públicos y que se lo había encontrado en más de una ocasión en el cementerio, que se mezclaba con los vivos sin que nadie, salvo ella, notara su presencia. Tom Reid le dijo que había espíritus que solo ciertas personas podían ver, pero que todos verían alguno antes de fallecer. Al preguntar los jueces a Elizabeth Dunlop si podía explicar por qué solo ella podía ver el fantasma, respondió que era por aquello que les había explicado anteriormente. Luego recordó que el día de su último parto, una mujer maciza envuelta en un aire irreal había entrado en la cabaña y se había sentado al lado de su cama, para decirle con voz de ultratumba que su hijo fallecería y que su marido agonizante iba a mejorar. La visita había sido antes de conocer a Tom Reid, quien después le explicó que aquella persona era la reina de los duendes y que él se ocuparía de ella de ahora en adelante por mandato de su majestad. Tom Reid le pedía constantemente que la acompañara al país de los duendes, pero como ella se negaba, él le advertía que se arrepentiría. Después, Elizabeth Dunlop hizo una descripción de la horda fantasmal, que había conocido en sus visiones inducidas por abominables pócimas. Los jueces la condenaron por brujería y contacto con el diablo. Anotaron con temblorosas manos en el libro de registro: bruja convicta, condenada a ser quemada viva frente al pueblo. Leyenda de la calle del truco. La gente que ahí vive asegura que una sombra de varón vestido a la usanza andaluza, con larga capa, sombrero de ala ancha calado hasta las cejas, de modo que solo deja ver dos chispas a manera de ojos sobre el rostro pálido y desencajado, se desliza apresuradamente a lo largo de esta calle cuando el silencio y las sombras de la noche son completas. Es la sombra de don Ernesto, que sigiloso se detiene delante de una puerta y llama 3 veces. Se oye un chirrido de ultratumba y entra el caballero. Es la casa de juego a la que solo van los más ricos. Se juega en grande, primero las bolsas repletas de oro, después las fincas, luego las haciendas. Es mal día para don Ernesto, ha perdido 3 o 4 de sus mejores propiedades. Está nervioso como nunca. La fortuna le ha dado la espalda. Hace un recuento en la mente y advierte que lo ha perdido todo. No todo, amigo, aún queda algo de valor. El diablo lo supiera. ¿Qué es? Y va en una jugada por cuanto habéis perdido en el primer albur, agrega la primera voz. Don Ernesto, fuera de sí, exclama: ¿a qué os referís? Decidlo de una vez. Calma, calma, agrega el contrincante. Que tenga vuestra madre, grita de nuevo el desafortunado caballero. Su adversario se inclina sobre la mesa para musitar unas palabras al oído de don Ernesto. No, por Dios, ella no, grita el perdedor en el colmo de la exaltación. Resolveos, así podréis recuperar vuestras riquezas.
Transcurren unos instantes de lucha en el interior del jugador y al fin exclama: «Sea pues, a la carta mayor». Su amigo, parsimoniosamente, coloca sobre la mesa 2 cartas, una sota de oros y un 6 de espadas. «¡A la sota!», grita don Ernesto temblando de emoción. Se deslizan los naipes fatídicos, 7 de bastos, 3 de oros, caballo de copas, y al fin aparece la carta maldita, el 6. «¡Perdéis nuevamente!». El caballero queda mudo, sin moverse, como desplomado sobre sí mismo. Ha jugado a su bella esposa. Es hombre de palabra y tiene que cumplir. Esa vez su adversario fue el propio diablo. Por eso don Ernesto no vio una sola jugada.